A manera de resumen, podemos decir lo siguiente. Por si lo notaron, se presentan las dos situaciones que tengo acá a la izquierda. Si gira cada vez más rápido, como en el primer caso y el tercer caso, la aceleración angular tendrá el mismo signo que la velocidad angular, y aquí lo notamos. Omega es positiva, alfa es positiva. Acá, omega es negativa, alfa es negativa. Si se está frenando, entonces la velocidad angular y la aceleración angular tendrán signos opuestos. Y eso es lo que observamos en el segundo caso. Nos estamos frenando porque estamos girando cada vez más lento. Omega es positiva, pero alfa negativa. Y el cuarto caso es lo mismo. Estamos girando en sentido horario, cada vez más lento. Omega es negativa, pero alfa es positiva. Eso sí es conveniente recordar que cuando haya frenado, esas dos cantidades tendrán signos opuestos. Muy bien, para pasar ahora a las ecuaciones que se van a utilizar en la rotación del cuerpo rígido en dos dimensiones, cabe mencionar que es muy importante recordar las ecuaciones que ya hemos visto en clases anteriores del movimiento de traslación en línea recta, puesto que la similitud es muy alta. Por ejemplo, la posición cuando nos movemos en línea recta, si nos movemos sobre el eje X, está dada por X de t, esa es la posición. Recordemos que simplemente medimos nada más la abscisa, es decir, con eso ya sabremos dónde está el objeto. Bueno, en la rotación del cuerpo rígido, como ya lo hemos dicho, la posición está dada por θ de t, el ángulo como función del tiempo. Si nosotros derivamos estas cantidades, obtenemos la velocidad. La velocidad es la derivada de x respecto de t. Bueno, la velocidad angular, como ya lo hemos dicho, es la derivada de θ respecto de t. La aceleración, en este caso, es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, o la segunda derivada de la posición respecto al tiempo al cuadrado. Y de este lado tenemos aceleración angular, que sería alfa, y sería la derivada de omega respecto de t, que es lo mismo que la segunda derivada de θ respecto del tiempo al cuadrado. También tenemos cuando estas cantidades son funciones del tiempo, podemos separar variables y resolver dos ecuaciones diferenciales. Esta es la primera ecuación diferencial y esta es la segunda ecuación diferencial. En el caso del movimiento de rotación es exactamente lo mismo. Tenemos esta ecuación diferencial y esta ecuación diferencial, que las integramos, y cuando hacemos eso, pues lo que tenemos que hacer es calcular las constantes dependiendo de las condiciones iniciales. El caso especial es que la aceleración sea constante, como ya lo vimos en su momento. Se obtienen estas tres ecuaciones, las cuales se obtienen de integrar las ecuaciones diferenciales presentadas previamente. Claro, dado que la aceleración es constante, eso hace que podamos integrar directamente y tendríamos esta ecuación que dice la velocidad final es la velocidad inicial más aceleración por tiempo, la posición final es la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y si combinamos estas dos ecuaciones, de la primera despejamos el tiempo y lo sustituimos en la segunda, hacemos un poquito ahí de álgebra, obtenemos esta tercera ecuación, que es la velocidad al cuadrado, es la velocidad inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración x menos x sub 0. Recordar que para poder utilizar estas ecuaciones necesitamos conocer cuatro cantidades. Eso lo vimos en su momento cuando analizamos el movimiento en línea recta. Participan 6 cantidades en estas ecuaciones, de las cuales yo necesito 4, porque en realidad solamente existen dos ecuaciones independientes, que es la primera y la segunda, ya que la tercera es resultado de combinar las dos anteriores, por lo tanto la tercera no es independiente. Si nada más tenemos dos ecuaciones independientes, necesitamos forzosamente tener nada más dos incógnitas. En el caso del movimiento angular es exactamente lo mismo. La ecuación es omega final es omega inicial más alfa por t, θ es igual a θ inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de alfa por t cuadrado, y omega cuadrada es igual a omega inicial al cuadrado más 2 alfa θ menos θ 0. Estas son las ecuaciones que podemos utilizar en el caso especial de que la aceleración sea constante. Otra situación que debemos tener en mente es cuando las cantidades como la velocidad o la aceleración no dependen explícitamente del tiempo. Entonces debemos usar regla de la cadena para separar las variables. Ya hemos analizado algunos casos. En el caso de traslación de línea recta, por ejemplo, esta ecuación diferencial que está acá la vamos a utilizar cuando la velocidad dependa explícitamente de la posición y no del tiempo.
Esta otra ecuación diferencial que tenemos la utilizamos en el caso en que la aceleración dependa de la posición. Entonces debemos integrar estas ecuaciones diferenciales. En el caso del movimiento de rotación en cuerpo rígido es exactamente lo mismo. Tenemos que resolver ahora esta ecuación diferencial, donde notamos que aquí la velocidad angular dependería del ángulo y la otra ecuación diferencial, pues cuando la aceleración angular dependa del ángulo. Finalmente, el otro caso que se analizó es qué sucede si son funciones de la velocidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si la aceleración depende de la velocidad? Bueno, ahí se presentan dos situaciones. La primera situación es esta. Hay que resolver esta ecuación diferencial. Esto nos dejaría la velocidad como función de la posición. Y la otra situación que hay que resolver es la que tenemos acá, que nos dejaría la velocidad como función del tiempo. En el caso de la rotación del cuerpo rígido, pues sería equivalente. Tendríamos que resolver estas ecuaciones diferenciales si esa fuera la situación. Esto, a manera de resumen, son las ecuaciones que debemos recordar. Yo sé que a lo mejor alguien que por primera vez ve esto dirá, son muchas fórmulas. Sin embargo, como nosotros ya hemos trabajado el movimiento en línea recta, el movimiento en cuerpo rígido debe ser más fácil de recordar las ecuaciones. Lo tenemos que hacer así porque recuerden que pues en los exámenes no vamos a utilizar formularios y pues se joden, se las aprenden y ya.